Oye, ahora que mencionas a Cuba económicamente, ¿cuál tú crees que es el principal problema económico que tiene Cuba por el que no funciona? Yo pienso que la votación que Estados Unidos pierde todos los años en la comunidad internacional refleja claramente mi punto de vista y que es compartido por todo el mundo excepto los Estados Unidos y 2 o 3 paísitos más. ¿Tú crees que Y el alguna gente embargo, tú crees entonces que el es embargo es el principal problema? el embargo. Mira, entonces tú conoces el concepto de baseline. De línea base. Sí, El embargo, pero déjame tú, explicarte, el embargo, en mi opinión, tú me estás preguntando, déjame dártela. En mi sí, opinión, el embargo, pero es que mira, es que te pregunto algo que es tan simple. ¿Tú crees que el embargo es el principal problema? Es algo como que sí o no, y es no, que me das unas no, porque tú vueltas. tienes, no es ninguna vuelta. Lo que pasa es que tú no quieres entender. Mira, el baseline, esta línea base, el embargo lo que hace es que te la baja acá. Y tú puedes, sobre eso tú puedes subir un poco, pero ya te bajé completo el nivel del agua. Eso es lo que hace el embargo. Vale, entonces los campesinos en Cuba que no pueden vender sus productos cuando ellos quieran, de la forma que ellos quieran, eso es por culpa del embargo. No, la producción agrícola en Cuba es un desastre. Y debe mejorar. Pero es por culpa del embargo o por culpa del régimen. No, el embargo tiene un impacto definitivamente. El embargo es el que le dice a los campesinos, esto no lo puedes vender, tiene que venir acopio y si acopio no viene se pudre. No, Eso mira, es. la agricultura de cualquier país sería muy diferente si ese país tuviera las restricciones que tiene Cuba. Pero vámonos a Cuba, no me vayas a cualquier país, vámonos a Cuba. El Cuba hecho como de un que, ejemplo. de que un productor de tomates, por ejemplo, o de piñas, como hay en Aguada de Pasajeros, un amigo que tenía que cosechaba piñas, se le pudriera las piñas si no dejaran venderlas a nadie y se le podrían los kilos y kilos de piñas. ¿Eso es culpa de, o el embargo tiene que ver algo en eso? No, ¿O es, mira, los productos no se deben echar a perder ni se deben echar a perder. Todo eso se debe aprovechar. Eso es lógico. Vale, entonces quedamos con que el embargo no tiene nada que ver en eso. Te lo pregunto más que nada porque No, quedamos en Cuba, lo que quedamos en lo que te dije. Hasta que yo no te diga lo contrario de lo que te dije, no asumas una cosa que sabes que no estoy no, me estás diciendo. diciendo ahora que los productos no se deben echar a perder. ¿Y quién es el responsable de que los productos no se echen a No, pero la perder? pregunta fue otra. La pregunta que tú hiciste, no. O sea, no uses ese ejemplo que te pongo para A entonces ver, no, justificar lo otro. te voy a voltear la pregunta. ¿En qué afecta el embargo a los productores del campo en Cuba? Los afectan muchas cosas. ¿En cuáles? A Por ver. ejemplo, los éxitos de la producción de alimentos a nivel mundial es producto de la utilización de las últimas tecnologías. ¿Estás de acuerdo con eso, verdad? Sí, Y esas últimas tecnologías, pues tú las necesitas usar para poder tener sí, esa producción, por ejemplo. sí. La capacidad tuya para poder financiar los costos de todo eso también depende de la capacidad que tengas de ingresar divisa, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tú sabes que el embargo está exento o están exentos del embargo los productos e implementos agrícolas y los alimentos, ¿no? Mira, yo me imagino que tú sabes que todos los presidentes norteamericanos han tenido que firmar para posponer la aplicación de parte de la ley Helms-Burton. Entonces, realmente, no es así tan bondadoso como podría aparentar. Sí, sí lo es. De hecho están exentos de la ley del embargo los productos agrícolas y los implementos agrícolas y los alimentos. Están exentos de la ley del embargo. Entonces, Sí, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? ¿En qué? Y te vuelvo a hacer la pregunta. Si están exentos del embargo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿De qué forma el embargo influye en el campo cubano para que los productores no puedan producir alimentos al mismo tiempo que no influya en la construcción de hoteles, por ejemplo? sí, no, ya te digo, si tú esperas que yo te diga a ti que la agricultura cubana es una maravilla, te vas a poner a morir de viejo. No, no, si no, 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 y aunque me lo digas, supongo que no me No, lo pero vas a no te lo voy a decir. decir, es que No no me te lo lo voy a vas a decir porque no decir. lo pienso. Pero aunque me lo digas, tampoco te lo voy a creer. Pero No te lo voy a admitamos decir. que ya lo tenemos admitido en que es un desastre. Ahora, No, claro, lo que te eso estoy no, preguntando, eso yo te lo dije a ti de entrada, lo que te eso no estoy es nada nuevo. preguntando es en qué influye el embargo en la agricultura si las leyes del embargo, en las leyes del embargo está exenta la agricultura y los alimentos. ¿En qué lo influye?
Sí, no, ya te digo, tú posiblemente, que te digo, tú estuviste de acuerdo conmigo en que el uso de la tecnología el uso de la tecnología no es directamente no es una papa arriba de una mesa. Tú entiendes que el uso de la tecnología incluye el equipamiento, todas esas cosas. Tú entiendes eso, ¿verdad? Tú entiendes que incluye los abonos, tú entiendes que incluye también Claro, los piensos, claro, tú entiendes eso, ¿no? claro. Yo entiendo que, por ejemplo, cuando Obama intentó el acercamiento, habían acordado hacer una ensambladora de tractores en Cuba que el régimen cubano se negó. Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta. Eso es tecnología, eso es para producir. Es una fábrica de ensamblar de tractores que el régimen cubano se negó. Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿En qué influye el embargo en la producción de Mira, alimentos en Cuba? mira, ninguna decisión, déjame decirte algo, ninguna decisión del gobierno cubano, ni las buenas ni las malas, va a cambiar la naturaleza del embargo. Entonces, cada vez que tú tienes un ejemplo de lo que hizo No, el gobierno cubano, eso no justifica nada. error. Lo que has dicho es un error enorme. No, ningún error. De hecho, el régimen cubano puede tomar ciertas decisiones para eliminar el embargo, porque por eso está codificado el embargo. Pero Hay puntos muy concretos sí, que dependen del régimen cubano para que el embargo deje de existir. Así que sí, eso no pero ha ese, dicho de pero que ese es el punto. si el régimen cubano toma decisiones o no, el embargo no va a cambiar. No, eso no es así. Pero ese es el punto. El régimen cubano tiene unos requisitos muy concretos que además elecciones libres, libertad para los presos políticos y libertad de prensa, por ejemplo, para que el embargo deje de existir. No, pero mira, ese es el punto, que Estados Unidos no tiene ninguna autoridad conferida por la comunidad internacional para estarle condicionando a Cuba sus procesos internos, no la tiene. ¿Y? Eso que tú me estás diciendo, es como que yo, no como que yo, para que no te tomes mal, es como que tú ahora me pusieras el pie en el cuello y me dijeras, y yo te dijera, a ver, quítame el pie, y tú me dices, mira, yo te puedo quitar el pie si tú dices que viva Carlito Madrid. Y entonces yo no lo digo, y tú dices, tú ves, no te lo puedo quitar porque tú no lo estás diciendo. Mira, te lo voy a replantear de otra forma. Eso es como que hay una persona que sea un abusador que le pegue a sus hijos y a su mujer todos los días y yo le ponga el pie en el cuello y le diga, si le dejas de pegar a tus hijos y a tu mujer todos los días, te levanto el pie del cuello. Esa es la situación. Tú lo interpretas así. Yo no lo interpreto así, esa es la realidad. El régimen cubano es una dictadura donde existe una Policía Nacional Revolucionaria, que es la policía del Partido Comunista de Cuba, y unas Fuerzas Armadas revolucionarias, que son las Fuerzas Armadas de los revolucionarios, de los dueños del Partido Comunista de Cuba. Un código penal ya de por sí abusador, que te acusa por la moral socialista, y un código penal que se va a aprobar ahora en un par de meses, que te vuelve a juzgar por la legalidad socialista. Todo esto constituye abusos y violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Esa es la bota que le tiene el régimen cubano puesta al pueblo. A mí no me lo ha contado nadie, lo viví yo y lo está viviendo mi familia hoy. No, pero tú, mira. Y las condiciones para que esa bota se levante es que el régimen cubano deje de abusar. Esa es la realidad, no es como yo lo veo, eso es un hecho. No, déjame decir una cosa. El argumento que tú estás usando para defender esta política de Estados Unidos es el argumento que los gobiernos de Estados Unidos han usado para vender eso políticamente, pero eso no es el argumento que ellos usaron internamente para eso. El argumento que ellos usaron, y lo sabemos porque creo que a ti te gusta leer, y me imagino que lees también cosas que son diferentes a lo que tú piensas, porque de lo contrario no te puedes informar bien. Entonces, si tú te lees esas informaciones que están desclasificadas ya hace mucho tiempo, tú sabrías que esa no es la razón de por qué ellos dentro, cuando hablaran a lo cortico, cuando se dicen las verdades, no cuando están vendiendo una decisión política, esa no es razón de esas medidas. ¿Cuál es? Bueno, según lo que ellos dijeron. Lo que él dijo, quién lo dijo y dónde lo dijo, porque fue una persona, y sé lo que vas a decir. ¿Qué dijo? Venga. Bueno, me imagino que tú crees que yo nada más conozco acerca del Lester Marjorie. ¿Qué dijo? Yo creo que tú vas a creer que yo nada más sé que Lester Marjorie dijo que Fidel Castro tenía mínimo el apoyo del 50% de la población, si no es que más. Dijo además que la oposición política en Cuba estaba completamente, no podía con ese gobierno, y que realmente los Estados Unidos la opción que tenían era apretar la mano para que entonces la gente, lógicamente, por incomodidad, se revirara en contra del gobierno. Pero te voy a decir algo que tú no conoces. Yo imagino que tú solo conoces lo de Lester Marjorie, ¿verdad? Dime. Mira, hay otro memorándum que ellos tienen, donde ellos dicen literalmente lo siguiente.
hasta ahora, en la traducción al español, ¿no? Dicen, hasta ahora hemos sido, se refiere con Estados Unidos, muy cuidadosos de no afectar al pueblo cubano con las medidas que hemos tomado. Creo que llega un momento de que dejemos eso a un lado. Ese pueblo es responsable del gobierno actual y por lo tanto no está mal que pague las consecuencias. ¿Estaba familiarizado con eso? No, pero además eso no solo un memorándum, que no conozco ese memorándum, pero sí lo conozco de opiniones de otros políticos y de otras personas y me parece además una opinión muy válida. Ahora, eso no es una política establecida. No, esos son los memos. De hecho, yo soy de los que pienso que el pueblo cubano cubanos, tú, yo y todos los demás, tenemos un alto grado de responsabilidad en lo que ocurre en Cuba. Algunos por acción y otros por omisión. Y es lo mismo que tú me estás diciendo ahora. ¿Permites? Vamos a regresar al tema del embargo. Porque al final no terminaste diciéndome cómo el embargo afecta a los agricultores en Cuba. Sí, te lo dije, pero tú no lo quieres tomar en cuenta, está bien, es tu prerrogativa. Sí. No, es que no me lo dijiste, es que me hablaste de la línea que baja y que... No, yo te expliqué. No me lo dijiste. No, pero te lo repito, no es ahora, problema. Te hablé de la tecnología, te voy a hacer la pregunta. Te hablé de todo lo que está alrededor de la producción de alimentos, que a lo mejor lo olvidaste ya. O sea, no uses ese ejemplo que te pongo para... A ver, no, te voy a voltear la pregunta. ¿En qué afecta el embargo a los productores del campo en Cuba? Los afecta en muchas cosas. ¿En cuáles? Por ejemplo, los éxitos de la producción de alimentos a nivel mundial es producto de la utilización de las últimas tecnologías. Puede ser ¿Qué tiene que ver el embargo con la libertad de prensa y con que en Cuba no se permitan medios de prensa libre? Algo tiene que ver el embargo con esto, con que nosotros los cubanos no podamos ejercer el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información. No, eso que estás diciendo es curioso, porque bueno, tú también, estando en España, me imagino que habrás leído muchas cosas de la historia de España, ¿no? Que te ayudan a entender todo este tipo de cosas. En todas las circunstancias, hay condiciones en las cuales tú limitas ciertas garantías. Entonces, la pregunta no es si tú las puedes limitar o no, sí las puedes limitar. La pregunta es si la situación de Cuba lo justifica o no. Yo me imagino que tú piensas, porque creo que comentaste, por lo menos, no, a lo mejor no tú, pero la persona que habló antes de mí, del público, desechó la idea de que los Estados Unidos alguna vez hubieran querido invadir a Cuba, o etcétera, y cree que eso nunca va a ocurrir, digamos, ¿no? Pero en general, es reconocido que tú, cuando hay condiciones lo justifican, tú puedes restringir ciertas cosas hasta que esas condiciones cambien. Entonces, es verdad que el gobierno en Cuba no ha hecho ciertos cambios, pero también es verdad que la política de Estados Unidos tampoco ha hecho ciertos cambios en todos estos años, igual. Pero vamos a ver, estamos hablando de libertad de prensa y libertad de expresión. ¿Qué tiene que ver la política de Estados Unidos con que yo en Cuba no pueda publicar lo que quiera o informarme de lo que quiera? ¿Cómo? No sé, ¿qué tiene que ver la política de Estados Unidos en esto? Bueno, sí tiene que ver. Mira, déjame recomendarte otra lectura. El discurso de despedida de George Washington. Él habla ahí en contra del partidismo. Fíjate, ahora se habla. Tú, por ejemplo, hace un rato hablaste de multipartidismo. Pero, perdóname, si a mí me encanta Washington, a mí me encanta George Washington, pero venme a la pregunta que te he hecho. ¿Qué tiene que ver las políticas de Estados Unidos con que en Cuba yo no pueda expresarme ni informarme de lo que quiera? Yo quise darte el contexto. Ahora te lo voy a decir sin darte el contexto. Si quieres me lo preguntas después. Por ejemplo, la existencia de partidos políticos, como Washington mismo lo dijo, es una puerta abierta para la influencia extranjera. Claro, ya entiendo. Entonces, según eso que dijo Washington, el régimen cubano tiene que limitar el pluripartidismo y la libertad de expresión y la libertad de prensa. No. Lo que yo digo es que en todas las épocas, todos los países han tratado de limitar, limitar o de eliminar lo más que pueden la influencia extranjera en sus asuntos internos. Y Cuba no debe ser la excepción.
Claro, ¿tú estás de acuerdo con que en Cuba todos los periódicos, los medios de comunicación sean del Partido Comunista de Cuba y los demás que intenten publicar algo por su cuenta sean requeridos o vayan presos? Eso es Sí, lo que me estás En diciendo. Cuba eso se restringe, en Cuba eso está restringido. Sí, ¿y tú estás de acuerdo con eso? No, yo te acabo de decir, te lo puedo repetir, ¿eh? Yo te acabo de decir que en todos los lugares, cuando las condiciones lo ameritan, es Sí, ya normal eso que me haya quedó cierta claro en restricción. todos los lugares. Ahora vamos a Cuba. En Cuba, ¿tú estás de acuerdo con que el Partido Comunista de Cuba restrinja la libertad de prensa, la libertad de expresión y que encarcele a los que opinan distinto o publiquen distinto? En Cuba, ya todos los lugares ya me quedó claro. En Cuba ahora. ¿Tú estás de acuerdo que eso pasa en Cuba? Yo estoy de acuerdo que en Cuba haya la mayor libertad posible. Coño, pero qué difícil es que me respondas, compadre. Te estoy respondiendo, pero tú no quieres, tú quieres que yo te responda lo Libertad que tú de quieres. prensa y de expresión que se viola en Cuba hoy, que no se permite. ¿Tú estás de acuerdo con que se siga violando o con que el Partido Comunista de Cuba, de una vez y por todas, elimine la censura a la prensa, permita a los medios de prensa libre y deje de perseguir a los periodistas? Yo ¿Con quisiera, cuál de las dos estás de acuerdo? yo quisiera que la realidad cubana se reflejara en toda su diversidad en la prensa y en la radio y en la televisión. Mambi, he intentado, te he hecho Pero si lo estoy preguntas. diciendo, mira, yo te estoy diciendo a ti, cuando tú hablas de le controla el partido, lógicamente si lo controla el partido, entonces hay una preponderancia de esos temas. Y yo quisiera que eso no fuera así. Yo quisiera que hubiera una expresión lo más amplia posible, lo más rica posible, lo más detallada posible de lo que piensa todo el mundo, no solamente yo o tú, sino todo el mundo dentro de Todo el Cuba. mundo, claro, de eso Por se supuesto. trata. Bueno, o fuera de Cuba, ¿no? Todos los que son los que son cubanos, ¿no? Claro, entonces, ¿estarías de acuerdo entonces en condenar frontalmente la represión del Partido Comunista de Cuba y del régimen cubano y las violaciones con la libertad de prensa y la libertad de expresión? ¿Condenarías Mira, eso? ¿Condenas yo, eso, no? yo en lo que no estoy de acuerdo, porque por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Los medios de prensa, porque claro, tú puedes decir que tú no me quieres hablar de Cuba, pero lógicamente espérate, es que te acabo de hacer otra pregunta ¿no me directa y quieres escuchar? simple. ¿No me quieres escuchar? ¿No ¿Condenas me las quieres escuchar? violaciones, condenas las violaciones de la libertad de prensa, de la libertad de información y la represión a periodistas del Partido Comunista de Cuba? Es tan simple Yo, como sí la condeno, no la condeno, ya está. yo formulo eso de una forma diferente a la tuya, definitivamente. Mambi, muchísimas gracias, hermano, Gracias por a ti. entrar. Muchas Un gracias. abrazo. Un abrazo.